Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. El título de la presentación que hoy les voy a hacer es Patrimonio, Sociedad y Contexto, Templo de la Música del Parque Morazán, escenario de cambio cultural. Eh, bueno, parte del tema de investigación, como ya lo mencionó Bertolt, es investigar para poder determinar los orígenes y consecuencias del cambio de relación que existe entre el sujeto social, que en este caso es la ciudadanía, específicamente los ciudadanos josefinos, los objetos patrimoniales, como lo son el Templo de la Música del Parque Morazán, y el contexto en el que se circunscriben estas relaciones, para poder comprender el impacto de estos fenómenos en el desplazamiento de las manifestaciones artístico-culturales de la escena pública a la privada. Como ustedes pueden ver en la pantalla, este es el locus de estudio, lo que nosotros llamamos el Centro Cívico Nacional. Es importante hacer una distinción entre el concepto del Centro Cívico Nacional y el del Centro Histórico, porque territorialmente o espacialmente no abarcan el mismo espacio. Sí, gran parte del centro histórico, el centro cívico se encuentra dentro del centro histórico. El centro histórico incluso se amplía un poco más en el mapa que podemos ver, pero esta delimitación está fundamentada en el proyecto de ley número 5232, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 28 de julio de 1973, donde se intentó, mediante este proyecto de ley, consolidar el Centro Cívico Nacional y la importancia de este lugar como espacio de gran carga simbólica. Estas delimitaciones están desde lo que hoy es la antigua aduana, en el lado este, hasta lo que es lo que hoy es el Banco Central, que antiguamente era el Palacio Nacional, y del norte a sur de lo que es la Escuela Metálica, o el edificio metálico, perdón, a los tribunales de justicia. Ese es básicamente el área de estudio que estoy planteando como análisis, porque no se analiza el Templo de la Música y el Parque Morazán como espacio público como un elemento aislado, sino en relación con su contexto. Dentro de la delimitación histórico-temporal se plantea analizar el periodo entre 1950 y el año 2000, es decir, la segunda mitad del siglo XX, porque en este periodo se suscitan una serie importante de cambios de gran relevancia a nivel histórico y que provocan una significativa transformación o cambio o afectación en las dinámicas que se dan entre las tres categorías de análisis, que en este caso son el sujeto, el objeto y el contexto. Al tener este trabajo un fuerte carácter histórico, es importante también analizar el periodo entre 1850 y 1950 como antecedentes de los fenómenos o de las situaciones que estoy tratando de analizar en este trabajo, en esta investigación. Y desde la parte de la delimitación conceptual, el abordaje se va a realizar desde el materialismo histórico y la teoría marxista como modelo explicativo de la realidad social, considerando materias como lo son la estética, el urbanismo, la historia, la semiótica, la arquitectura y la sociología, y conceptos relevantes como el concepto de espacio público, producción cultural, dinámicas urbanas, patrimonio arquitectónico, espacio-tiempo, solemnidad, mercantilización de la cultura, que eso es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la investigación, nostalgia y aura. Aquí, como ustedes pueden ver, hay como una breve descripción a nivel de iconografía, una línea de tiempo de algunos de los principales acontecimientos que se pretenden analizar como parte del contexto de este locus de investigación y de todas las temáticas que están alrededor de ella. Algunos de estos hitos históricos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos situado en 1920, en el momento en que se creó o que se construyó el Templo de la Música del Parque Morazán. A partir de ese periodo tenemos hacia adelante, por ejemplo, toda la reforma social que se da en los años de 1940 y toda la afectación que provocó esa reforma social y los cambios que eso generó en las dinámicas urbanas, en la configuración de la ciudad,
también todo el periodo de descentralización estatal, el periodo de expansión urbana en los años 60, también la incorporación de la televisión como un actor importante y también todos los cambios que se van a suscitar a partir de la introducción de estos hechos históricos. Y en 1970 y 1975 la creación en los años 70 del Ministerio de Cultura. Entonces, esto es un dato muy importante porque entonces, a partir de este periodo van a haber una inserción de políticas culturales que antes no se tenían. Y claramente eso va a dirigir la cultura en una dirección más específica orientada por el Estado. Y finalmente aquí se pueden encontrar algunos otros hitos históricos como el desarrollo del periodo de plazas, que se empiezan a construir una cantidad importante de las principales plazas del centro de San José, como la Plaza de la Cultura, la Plaza de la Justicia, la Plaza de la Democracia, la Plaza de las Garantías Sociales, que empiezan alrededor de 1966, que empiezan a construirse las primeras, es decir, en el periodo ya casi llegando a los 70 hasta 1989, que se construye la última de ellas. Y a partir de ahí también la revolución del Internet y las redes sociales que va a venir más adelante en esta línea histórica. El problema investigativo, básicamente lo que ya he planteado y la pregunta que detona esta investigación es cuáles son los orígenes y las consecuencias de los cambios de relación entre estas tres variables, entre estas tres categorías de análisis que son el sujeto, el objeto y el contexto, y su impacto en el desplazamiento de las manifestaciones artístico-culturales de la escena pública a la privada. Es importante entender, sobre todo desde la perspectiva de la arquitectura, cómo nosotros como arquitectos, nosotros solemos analizar un espacio urbano como este y a partir de ese análisis hacer una propuesta de diseño. Y yo lo que quería hacer con esta investigación era mostrar cómo esa práctica que nosotros habitualmente hacemos para poder analizar un espacio y intervenir un espacio no es exactamente la mejor de las prácticas, porque dejamos de lado un montón de variables que no se consideran a la hora de analizar un espacio y un fenómeno como el que estoy tratando de exponerles aquí en esta exposición. Y entonces el arquitecto muchas veces se limita a hacer un análisis morfológico funcional de lo que pasa en este espacio. Analiza el espacio a partir de su forma, a partir de la forma del parque, la estética que está detrás de esta edificación o detrás del espacio público que está configurándose y hace una propuesta para poder mejorar la funcionalidad del parque, etcétera. Y tenemos que darnos cuenta que muchas de las problemáticas o de los elementos que están configurando este mismo espacio quedan fuera de ese análisis. Entre ellos, sobre todo, elementos que tienen que ver con un distanciamiento de la misma ciudadanía con objetos del pasado, como lo planteo acá. Y esto conlleva una desarticulación desde el punto de vista estético, funcional, simbólico y sociocultural. Y esta desarticulación con los objetos del pasado van a ser abordadas en esta investigación desde tres ejes de análisis. El primero de ellos es la reducción de la producción cultural a una simple mercancía. Es decir, cómo en este periodo en que nos encontramos y en este desarrollo del capitalismo, prácticamente el sistema lo que busca hacer de cualquier producción cultural una mera mercancía. Y esto se tiende a ser un problema porque entonces habrán cosas que quedan fuera de los ámbitos del mercado. Y eso que queda fuera de los ámbitos del mercado no interesa. Y entonces van a quedar un montón de prácticas culturales fuera de esta producción o de esto que nosotros solemos, de una u otra manera, por decirlo así, hablándolo en términos de mercado, de consumir. Y entonces eso es un problema en sí. El segundo punto, y que viene muy relacionado al primero, es el desplazamiento de la vida social de la escena pública a la privada. Es decir, cómo al establecer esta relación donde nosotros o donde el mercado intenta hacer de todo un producto de consumo, si está en el espacio público, esto no es beneficioso para el mercado, porque no hay réditos económicos. Si se traslada eso al espacio privado, hay réditos económicos. Y entonces esto hace que se empieza a desplazar muchas actividades y mucho de la vida social y también de la producción cultural de la escena pública a la privada.
Y finalmente, que esto es consecuencia de los otros dos elementos, que es la pérdida de importantes referentes identitarios. Es decir, cuando nosotros empezamos a dejar a un lado el espacio público, dejar a un lado estos escenarios que eran muy importantes en la vida cultural, sobre todo el Templo de la Música del Parque Morazán, claramente entre su creación en 1920 y los años 40, que tuvo una gran afluencia de público, un importante uso. A partir de los años 40 se vuelve también un espacio también muy político, donde empiezan a realizarse actividades como mitines, ya no solamente se utiliza como un espacio para la expresión artística, y ya después empieza en la década de los 50 y los 60, sobre todo un decaimiento que no solamente va a estar relacionado con la reconfiguración del templo y el parque como tal, es decir, el parque empieza a rediseñarse, se empiezan a meter vehículos automotores, se hace una rotonda y se hace una transformación completa del parque, que empieza a restarle un poco de protagonismo a el diseño y obviamente las actividades que se realizaban en él. Y es justamente estas características que empiezan a configurar un poco lo que estoy planteando analizar. Como ya mencioné, este distanciamiento con los objetos del pasado conlleva una desarticulación estética, funcional, simbólica y sociocultural. Y aquí la pregunta es, ¿por qué me interesa analizar esto? ¿Okay? Como aquí lo planteo en el diagrama, esta relación objeto, contexto, sujeto, voy a desarrollarlo un poco más en las siguientes diapositivas para que podamos entender un poco mejor esto. Parte de esta problemática que estoy tratando de evidenciar es que, porque cuando esta desarticulación estética, funcional, simbólica y sociocultural se da, deriva de ello una serie de problemáticas adicionales que afectan la producción cultural, es decir, lo que se produce, cómo se produce, para qué se produce, y la vida urbana, que claramente es parte de lo que nosotros apreciamos o vivimos dentro de los espacios, y finalmente los rasgos esenciales de la ciudad, es decir, empiezan a transformarse la ciudad. Y sobre todo, muchos teóricos han planteado la importancia del espacio público dentro de la ciudad y la vivencia dentro del espacio público y las actividades que se realizan en él. Y entonces, acá empiezo a hacer un pequeño desglose de algunas de las problemáticas que empiezan a suscitarse a raíz de esa desarticulación entre estos tres componentes. Cuando la desarticulación empieza a suscitarse con el sujeto, es decir, que el sujeto queda apartado del objeto arquitectónico, en este caso, como pueden ustedes ver, estamos hablando de objetos sobre todo con carácter patrimonial. Es decir, un objeto arquitectónico como es el Templo de la Música del Parque Morazán, que es el principal caso de estudio que se analiza dentro de la investigación, se desarticula el sujeto con estos dos componentes, es decir, con el objeto arquitectónico y con el contexto, voy a tener problemáticas como las que se evidencian en pantalla, donde la ciudadanía, por ejemplo, no se identifica con su ciudad. Es decir, la ciudad no es parte de mis dinámicas, no es parte de lo que yo vivo o trato de vivir en la ciudad. La falta de arraigo del sujeto con la ciudad, la exclusión social, que es un aspecto muy relevante, donde unos grupos quedan totalmente excluidos de ciertas actividades o de ciertas situaciones que se dan en la ciudad. Un ejemplo clarísimo de esto, por ejemplo, cuando nosotros vamos por los alrededores de Romuser y vamos al Parque del Café. O sea, el Parque del Café está rodeado completamente de torres de condominio. Y hoy por hoy el Parque del Café es prácticamente un espacio público para un uso de una clase social en particular y un grupo social en particular. Y esto hace que muchas poblaciones queden excluidas. Es decir, yo nada tengo que ir a hacer, entre comillas, al Parque del Café porque no pertenezco a esa comunidad y quedo totalmente apartado. Y lo que ahí se realiza, las actividades que ahí se realizan, van a ser específicamente dirigidas a un público en particular. Y esto se vuelve una problemática en sí. Ciudades deshumanizadas, es decir, ciudades que pierden la escala, ciudades que están diseñadas para el automóvil, situación que le pasó al Parque Morazán y al mismo Templo de la Música cuando incorporaron esta rotonda, reconfiguraron el parque y destruyeron toda la vida que se daba a nivel interno dentro del parque. ¿Por qué? Porque le dieron mayor preponderancia a la circulación de vehículos. ¿Por qué? Porque a partir de los 70 y sobre todo con el boom, cuando empiezan a crecer la presencia de vehículos en San José, que es un aspecto importante, por eso no es solo analizar el objeto y el parque en sí,
sino todo lo que se desarrolla a nivel del contexto social, económico, productivo, cultural, y eso nos va a dar una serie de líneas de cómo pensar la ciudad y cómo pensar los problemas de la ciudad. Finalmente, espacios transformados en no lugares o espacios que pierden el carácter que tenían, que era otorgado por los usuarios. Ese tema de los no lugares, aquí tengo un ejemplo muy, muy claro de que, si bien está fuera del área de análisis, lo pongo porque es un ejemplo que muchas de las personas, o prácticamente todos conocemos, las antiguas instalaciones del CTP. Todo este espacio está prácticamente abandonado. Y es un espacio que ha sido tomado por las personas de calle, porque es un espacio que literalmente está en ruinas. Y este tipo de situaciones, este tipo de edificaciones están por toda la ciudad. Y se da en razón de que estos espacios pierden uso, estos espacios y estos edificios pierden vigencia. Y entonces se dan estas situaciones que antes mostré. Y aquí esta imagen la pongo porque esto es un nuevo modelo de ciudad, donde prácticamente ustedes reconocen la casa, tal vez a la que van a ir a visitar algún familiar de ustedes, por el carro que está enfrente, porque es imposible reconocer una vivienda dentro de todas las casas que son iguales. Y esta es una homogenización que hace el mercado para poder llegar más fácilmente a un mercado meta. Y estas son el tipo de situaciones que están, a las que estamos yendo con la ciudad. Cuando en este caso la variable del objeto es la que queda desvinculada de los otros dos componentes, vamos a tener objetos desarticulados de su entorno, objetos arquitectónicos que pierden valor social o valor de uso, edificaciones que dejan de ser parte de la vida social, objetos extraños que perdieron el sentido de su existencia, o objetos que generan falta de coherencia visual. Aquí puse algunas imágenes de referencia, donde esta imagen la tomé yo durante el proceso de construcción de la Asamblea Legislativa o el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, y podemos ver ahí ese edificio que a todos claramente estéticamente nos parece horrendo, pero no es solamente por una cuestión estética, sino porque el edificio prácticamente le da la espalda a la ciudadanía, y también hizo caso omiso de un edificio con un valor histórico y de hecho que declarado Patrimonio Histórico Nacional, como es el Castillo Azul. Y entonces aquí en esta imagen lo que traté justamente de retratar es parte de esa problemática que estoy tratando de evidenciar en este espacio que es el Centro Cívico Nacional, y que este espacio empieza a perder ese sentido y ese simbolismo justamente por ese tipo de proyectos. O sea, y que de hecho vienen desde desde el mismo estado. Esto que ustedes pueden ver aquí, que se ve horroroso, este fue el proyecto que de hecho ganó. Este fue el proyecto que se iba a hacer aquí en la Asamblea Legislativa, y esto iba a pasar por encima del Castillo Azul. O sea, este proyecto ni siquiera tenía por qué haber ganado en el concurso público, y ganó. Y como patrimonio se trajo abajo el proyecto, tuvo que la empresa replantear y hacer esa cosa horrorosa que tenemos hoy. O sea, ninguno de los dos proyectos ni siquiera cumplía con los parámetros de patrimonio, y aún así se hicieron, aún así ganaron. Y eso nos demuestra la falta de conciencia que tenemos, cómo las instituciones no están haciendo verdaderamente su trabajo, todo lo que está pasando y la herencia que nosotros tenemos. Y aquí pongo un ejemplo de uno de tantos proyectos donde este edificio prácticamente era una copia de otros edificios que están a nivel internacional. Y aquí entonces empezamos a visualizar cómo desde afuera empezamos a traernos elementos para poder incorporarlos y, entre comillas, modernizar el país, entre comillas, progresar, esa noción de progreso. Esa noción de progreso no es un aspecto que sea nuevo de hoy, del 2020 o del siglo XXI. Esta noción de progreso incluso la tuvieron los liberales por allá de 1890, cuando plantearon, y de hecho desde antes de 1890, es decir, como incluso desde 1855, que se construyó el Palacio Nacional, uno de los primeros edificios del Estado que tuvo un lenguaje europeo a partir de un estilo neoclásico. Durante todo el periodo posterior, los liberales y en realidad el Estado costarricense miró como referencia a Europa, y empezaron a imitar diseños. La misma ciudad de San José, como está planificada, está inspirada, o al menos la base, sobre todo lo que es desde la antigua aduana y todo el paseo
que está ahí de el Paseo de las Damas. Toda esa área está inspirado en los diseños franceses y en el urbanismo que Haussmann junto con Napoleón III planteó en París, Francia. Entonces, toda esa influencia no es nueva, es algo que viene desde atrás. Y el tratar de nosotros desplazar lo nuestro por tratar de sustituir por algo que está afuera. Estas viviendas eran unas viviendas que estaban aquí bajando la cuesta bueno, lo que del otro lado de la Cuesta Moras, que esto es Cuesta Núñez, creo que se llama esta zona, que es la del tribunal, correcto, la del Tribunal Supremo de Elecciones, y aquí estaban estas casas. Estas casas, antes de que se declararan patrimonio, las botaron. ¿Por qué? Porque es un lugar que tiene tanto plusvalía que no les servía tener ese tipo de infraestructura ahí. Y entonces prefirieron botarlas y poder a partir de ello generar otras edificaciones que van a generar más réditos económicos. Entonces es aquí donde tenemos justamente evidenciado que no nos está importando el patrimonio, no nos está importando el lenguaje de la ciudad, no nos está importando lo local. Y finalmente aquí hago esta parte de la parte del contexto donde tenemos ciudades sin identidad, ciudades genéricas como lo que plantea Rain Culhams en su libro SMLXL, ciudades con ciudadanos que no se identifican con ellas, ciudades transaccionales donde prácticamente son ciudades donde se van a hacer transacciones, donde no se va a vivir la ciudad, sino que lo único que importa es cuánto dinero usted deje en esas ciudades, y ciudades sin historia, sin patrimonio. Aquí tenemos un ejemplo, esto no es Nueva York, no es Panamá, esto es Costa Rica, esto es un proyecto que se llama Concasa en Alajuela, esto es, como pueden ver, ya está el Estadio Nacional, esto es Romoser, y nosotros vemos esas imágenes, podemos pensar, bueno, es que esto no es ni siquiera Costa Rica, pero sí es Costa Rica. Y también empezamos a ver algo muy interesante, cómo se incorpora, entre comillas, el arte o lo nuestro dentro de esto. O sea, allá tenemos un edificio que donó, un estadio que donó el gobierno de Taiwán. Pero por este lado tenemos un edificio que ni siquiera tiene nada que ver con Costa Rica, pero que le pusieron un mural. Y que ese diseño inspirado en aves de Costa Rica gana concurso para decorar Nueva Torre de Romoser. Como si el hacer un mural dentro de un edificio que es totalmente ajeno al contexto va a hacerlo ya propio del contexto solo porque tiene un poco de aves costarricenses. Entonces, estos son los ejemplos de las situaciones y los contrastes sociales que vemos. Esto es en San Sebastián, esas torres de condominio que están allá, que se llaman Mabueco Urbano, y estas edificaciones donde es una zona urbano marginal, donde usted sale alrededor de esas torres y va a encontrarse con toda la precariedad que hay dentro de esa zona. Y entonces son esos ejemplos donde tenemos justamente todos estos problemas de esa articulación de la ciudad, del contexto, del objeto y del sujeto, y que traje como ejemplos para que pudiéramos analizar justamente estas problemáticas que estoy aquí denotando. Como ya mencioné, lo que planteo, o parte de lo que planteo analizar, es justamente estos 3 puntos que ya anteriormente había mencionado, y donde se vuelve importante hacer una denotación, que el problema no es solamente llegar a decir, bueno, mira, arreglemos la ley de patrimonio. Es que, como plantea Claudio Vargas en una publicación del 2005, él dice que no es solamente una cuestión de la normativa, de una cuestión jurídica, sino que, como también plantea Arias y Busoli en un texto del 2011, más adelante vamos a ver el título, es una cuestión también de educación, es decir, de cómo dentro de las escuelas, los colegios, las mismas comunidades, es más, las universidades, con solo decirles que yo, que soy profesor en varias universidades, y yo doy el curso de patrimonio y conservación, patrimonio y restauración, dependiendo de la universidad, en la misma Universidad de Costa Rica no tenemos ni siquiera un curso dentro de la Escuela de Arquitectura que nos sensibilice sobre el tema de patrimonio. O sea, nosotros que estamos llamados a ser pioneros, o estamos llamados socialmente y estatutariamente por el estatuto orgánico a innovar y a hacer conciencia social y humanística sobre nuestra historia, no
formamos a nuestros estudiantes en temas de patrimonio. Eso es gravísimo. Y ahí es donde estos autores plantean parte de estos problemas o de la visualización de estos problemas. En cuanto a los objetivos, que aquí vuelvo a caer en los objetivos de la investigación, y más allá de narrar los objetivos de esta investigación, lo que me interesa es hacer un énfasis en la parte de la investigación, el desarrollo de la investigación en la que estoy. Justamente, como claramente estoy iniciando mi proceso investigativo, tengo 3 objetivos de los cuales he desarrollado y lo que más he estado presentando y lo que he estado exponiéndoles hoy aquí es el objetivo número 1 de mi investigación. ¿Qué es lo que busco? Bueno, como ya lo he narrado, lo he mencionado anteriormente, es justamente como objetivo general determinar los orígenes y las consecuencias de los cambios de relación entre estas 3 variables de análisis, entre estas 3 categorías de análisis, para poder comprender su impacto, o sea, el impacto de la ruptura de las relaciones o la articulación de estas 3 categorías de análisis en el desplazamiento de las manifestaciones artístico-culturales de la escena pública a la privada. En el caso del primer objetivo específico que tengo, es un objetivo que busca analizar el problema y desarrollar un marco teórico conceptual. Es decir, este objetivo lo que busca, justamente como ahí lo dice, es comprender los orígenes y las consecuencias de estos cambios de relación a partir del planteamiento de un desarrollo teórico conceptual y de un abordaje teórico conceptual del problema. En el objetivo número 2, lo que se busca hacer es justamente analizar el contexto, es decir, cómo se empezaron a suscitar los distintos hechos históricos que empiezan a modificar y transformar el objeto, la forma en cómo se entiende el objeto arquitectónico, el parque, el espacio público y las dinámicas que se dan entre la ciudad. Y en eso dice que lo que se busca es identificar los acontecimientos históricos y principales permutas en las dinámicas urbanas que propiciaron sustanciales cambios en la relación entre sujeto, objeto, contexto, para comprender su impacto en el desplazamiento de las manifestaciones artístico-culturales de la escena pública a la privada. Y finalmente, en el último objetivo, lo que se busca es analizar el objeto arquitectónico. Es decir, ya para este objetivo lo que se plantea, ya teniendo una base teórico-conceptual, un entendimiento del problema y un entendimiento del contexto histórico, social, cultural, político, económico, productivo, en el cual se circunscribe el objeto de análisis, ya para este punto se va a analizar el caso de estudio en particular, que es el Templo de la Música del Parque Morazán. Y para eso se plantea el evaluar cómo se integran dentro de los diferentes contextos. ¿Por qué diferentes contextos? Porque estamos analizando el contexto de mediados del siglo XIX, 1850, a la creación del templo en el año 1920, y el parque ya existía. O sea, el Parque Morazán, estamos hablando de 1887 más o menos, donde ya existía el parque como tal. Y pasa una serie de cantidad de años, incluso hubo un kiosco antes del Templo de la Música del Parque Morazán, que era un pequeño kiosquito Art Nouveau que había ahí. Ese kiosco se quitó porque era muy pequeño y tenía una serie de problemáticas, y se buscó inspirarse en los nuevos parámetros europeos, que estamos viendo el Templo de la Música, que está inspirado en el Templo del Amor en Francia, y entonces se transforma el espacio. Entonces se pretende analizar, como ya les mencioné, el templo desde su creación hasta los cambios que hubo de uso de este objeto arquitectónico y del entorno en el cual se circunscribe este objeto arquitectónico. Algunos elementos de referencia en relación a la revisión de literatura que hice. Categoricé los textos que revisé, o parte de los textos que revisé, en fuentes de carácter histórico y urbano, fuentes de carácter teórico conceptual y fuentes que evalúan el objeto de estudio o su contexto, o que respalden la realización de eventos o la difusión de actividades dentro de este espacio. Para lo que no voy a mencionarlos todos, nada más voy a hacer unas breves anotaciones. Los textos, por ejemplo, de Víquez, 2006, los textos de Lezama, 2021, y de Marín, 2005, que son, algunos de ellos son textos
de la maestría en arquitectura, algunas son en urbanismo, otros son de la escuela, bueno, todos en realidad son estos de la escuela de arquitectura, y básicamente lo que analizan estas personas son toda la transformación que sufrió el centro de San José y los problemas que evidencia hoy. ¿Cuáles son algunos problemas que encontré en estos textos? Que claramente no evidencian todo el tema de patrimonio, o sea, el tema de patrimonio no está inserto en ellos. Analizan la ciudad desde otros enfoques, desde otras perspectivas. Por el contrario, los textos de Vargas y Zamora de 1999, así como de 1998 y el otro texto de 1998, porque son 3 textos que producen estos historiadores que trabajaron en el Centro de Investigación de Patrimonio, los 2 textos de Florencia Quesada nos dan todo un panorama de la transformación histórica y cómo incluso fue fundada la ciudad de San José. Y esto nos permite a nosotros analizar y entender cómo este espacio ha sido siempre un espacio de disputa. ¿Por qué un espacio de disputa? Porque fue un espacio donde las élites claramente definieron este espacio con parámetros europeos, pero también estaban ahí presentes los sectores populares. Y entonces es hasta los años 40 donde empieza a darse un conflicto significativo que se vuelve ya muy evidente por la disputa por este espacio, no solamente por el espacio, sino por las condiciones sociales en las que vivía cada uno de los sectores. Y finalmente, tengo también este texto que me pareció muy interesante, Estética y representación del imaginario urbano en el distrito de El Carmen, de Yvonne Bauman. Este texto es un texto de una tesis de historia del arte, donde se evalúa este espacio, pero desde una perspectiva meramente estética. Se hace una valoración también de algunos elementos en cuanto a patrimonio, pero sobre todo la valoración es meramente estética. Hay otros textos que se vuelve importante también de destacar, que este era el texto que les mencionaba anteriormente de Arias y Busoli, que se llama La conservación del patrimonio histórico arquitectónico, un sueño imposible. Este texto sí hace un análisis a partir de un caso de estudio, 2 casos de estudio, pero son 2 casos de estudio de unas viviendas que eran declaradas patrimonio. Una de ellas la destruyeron y ya habiendo sido declarada patrimonio. Entonces, parte de lo que se analiza y lo que rescato de estos textos es justamente en las situaciones en las que estamos cayendo como país, como sociedad. Finalmente, aquí también destaco el texto de Vargas, donde ya voy a pasar a las conclusiones del análisis de esta literatura, donde planteo que si bien en algunos de los textos que anteriormente mostré hay un planteamiento de estudios de caso, ninguno tiene que ver con el espacio público, ninguno de ellos tiene que ver con el análisis del centro histórico, y si bien en esta publicación de Soto 2020 hay un abordaje del Centro Cívico Nacional, no se elabora a partir de un caso de estudio. Del tema del desplazamiento de las manifestaciones artístico-culturales, como ya mencioné, el texto de Víquez, Lezama y Marín lo abordan prácticamente este problema desde el tema de la ciudad, desde el tema del urbanismo, desde el tema de plantear incluso un mejoramiento y hasta una modernización del centro de San José. O sea, es totalmente opuesto a la concepción que planteo yo en el análisis desde una perspectiva histórica y desde un rescate del patrimonio. Y finalmente, el tema del fetichismo en las mercancías es un análisis que yo planteo para poder abordar cómo el tema no ha sido abordado de esta manera, en tanto la mercantilización de la cultura y su relación con el desplazamiento de lo que hacemos en los espacios públicos, de la escena pública a la privada. Y en los otros textos, que ya con esto cierro esta parte, sobre el mobiliario urbano como los templos de la música, templetes, kioscos o pabellones, no hay trabajos donde se haya hecho un análisis del origen de estos espacios o de este tipo de infraestructura mobiliario urbano. No existe. Tampoco existe un trabajo sistematizado y profundo a nivel histórico del Templo de la Música del Parque Morazán como patrimonio.
sobre el estatus del patrimonio cultural y el problema de la conservación, ya mencioné algunos textos, pero que sobre todo su abordaje es meramente histórico, y otros que desde una perspectiva mera o netamente urbana. Y finalmente, desde la perspectiva del análisis jurídico, el texto de Vargas y otros textos que me encontré hacen un análisis muy duro desde la legislación, que para una persona que no esté familiarizada con las leyes, se vuelve poco accesible para poder entenderlo. Y no hay, como no está desarrollado a partir de un caso de estudio, entonces cuesta mucho el pasar y poner la teoría o toda la parte jurídica a la realidad de nuestra realidad nacional. Y sobre todo, y con esto cierro esta parte, quiero mencionar que sí hay un proyecto de ley para reformar, ya está en discusión en comisiones de la Asamblea Legislativa, para reformar la actual ley de patrimonio histórico-arquitectónico, patrimonio en general, pero todavía no ha pasado, o sea, todavía tenemos la ley anterior vigente, y eso es un problema que justamente se ha tratado de abordar en otros espacios. En cuanto al abordaje teórico-metodológico, en este análisis planteo un abordaje en 3 puntos esenciales. El primero de ellos es desde el materialismo histórico, el historicismo y el método dialéctico, que ya ahorita vamos a ver unos elementos que traigo sobre este elemento en particular. El segundo es la utilización del estudio de caso como parte de los recursos metodológicos, justificado en primera instancia desde los planteamientos de George García, uno de los filósofos y profesores catedráticos de la Escuela de Filosofía, donde plantea un texto que se llama Marx, historiador de espacios-tiempos sociales, ensayo sobre los fundamentos del materialismo histórico en 2022. Este texto me pareció muy importante, no solamente como recurso metodológico para poder hacer uso del materialismo histórico para analizar la sociedad o para analizar temas sociales y otras materias, sino porque también aporta elementos teóricos muy significativos en cuanto a la concepción de espacios-tiempos, que se vuelve importante dentro de los conceptos que desarrollo en la investigación. Y finalmente, el punto que planteo, como que le llamo yo hibridación, donde planteo esta parte del enfoque teórico-metodológico, sobre todo para analizar el contexto y el objeto arquitectónico. Si ustedes pueden ver acá, esto que está acá, lo que trata de evidenciar son los distintos relaciones que hay. Contexto sujeto, sujeto objeto, o sea, las posibilidades de relaciones que se dan entre cada uno de los componentes. Y para eso planteo los distintos métodos de abordaje que están ahí expuestos. Parte de este método dialéctico, como ustedes pueden saber, plantea un abordaje a partir del planteamiento de una tesis, de una antítesis y de un análisis de esto. Y esto es importante destacar, que esa antítesis no es estática. Es decir, cuando yo planteo dentro de este método dialéctico una tesis y una antítesis, esto empieza a volver a tener otra tesis y otra antítesis. Y se da como una especie de proceso cíclico hasta, se supone, si nos ponemos muy hegelianos, llegar a la síntesis donde se plantea que es relativamente imposible, pero que por lo menos en ese proceso se puede hacer un análisis profundo del tema que se está tratando de abordar. Estas relaciones dialécticas que estoy planteando están aquí a mano derecha, que son parte de las que estoy planteando. Por ejemplo, analizar las relaciones dialécticas entre lo público y lo privado, entre el centro y la periferia. ¿Por qué estas relaciones entre centro y periferia? Porque tenemos que tomar en consideración que desde la fundación del Estado costarricense, las élites estaban agrupadas en el centro, y prácticamente el espacio público que antes era el Parque Morazán, principalmente era utilizado por las élites. Pero esto no quería decir que los sectores populares no lo pudieran usar. Se daba incluso dentro del mismo espacio una dinámica muy interesante, donde las personas de las élites estaban en un sector del parque y los sectores populares en otro. No se podían, entre comillas, revolver. Entonces, dentro del mismo parque habían sectores donde podían hacer uso los sectores populares y donde estaban agrupadas las élites. Y esto, por eso, se plantea estas relaciones dialécticas,
y donde vamos a tener en consideración de que todas las élites van a estar ubicadas en el centro y los sectores populares en la periferia de la ciudad. Y esto claramente va a implicar una exclusión social, va a implicar de que las personas, las clases populares van a tener que desplazarse para poder tener acceso a las diferentes facilidades que ofrece la ciudad, y que prácticamente se desarrolla una ciudad en función de las élites. Desde 1850 hasta avanzados los años 40, prácticamente la ciudad era configurada y diseñada para el disfrute de las élites. Entonces, ya para pasar y avanzar con esta diapositiva, también se hace un análisis entre estas relaciones dialécticas entre pasado y lo actual, lo viejo, lo nuevo, estancamiento, progreso, que ya mencioné que esta noción de estancamiento, progreso se da incluso desde finales del siglo XIX, no necesariamente hoy, entre campo, ciudad, tradición, innovación, entre lo bello y lo no bello, entre valor y lo que no genera valor. Y prácticamente la tesis que se está planteando en este trabajo es que la concepción del Centro Cívico Nacional como tal en San José fue diseñado por las élites, o sea, el grupo de poder, que representaba la materialización espacial de su hegemonía ideológica y política. Este espacio se erige como un instrumento de dominación y construcción de una identidad burguesa con fuerte influencia francesa, y esto lo plantea la misma Florencia Quesada y los textos de Bauman sobre esta clara influencia burguesa. Si bien había una influencia general de Europa, sobre todo había una influencia de Inglaterra y de Francia en la manera en cómo construíamos, en la manera en cómo se comportaba la gente, sobre todo claramente las élites, y esos eran los modelos a seguir. Y esto fue diseñado para proyectar una imagen de unidad nacional y de progreso, que solamente beneficiaba a las élites, generando con ello una clara diferenciación entre el centro y la periferia, entre las élites y los sectores populares. Y la antítesis es que la concepción y consolidación de este Centro Cívico Nacional, diseñado por las élites, genera inherentemente su propia contradicción y resistencia por parte de los sectores populares y otras clases oprimidas. Este espacio, concebido como símbolo de unidad y control, se convierte en un campo de lucha de clases, dentro del cual las tensiones, las desigualdades subyacentes se manifiestan de diversas formas y se harán manifiestas sus relaciones dialécticas. ¿Cuáles relaciones dialécticas? Estas que mencioné anteriormente. Y como ya había mencionado, este territorio en disputa dejó fuera de la contienda a las élites y a las clases populares entre el periodo de análisis. Y fuera es entre comillas. ¿Y por qué digo que dejó fuera? Tenemos que tener en consideración que según Patricia Fumero, la historiadora, plantea que en los años 40 las élites empiezan a abandonar este centro de la ciudad, porque todo el periodo convulso de los años 40, todo lo que se gesta en ese periodo histórico, y empiezan a desplazarse a otras partes de la ciudad. San José empieza a llenarse de comercio, empieza a cambiar sus usos de suelo, empieza a cambiar, a ser una ciudad sumamente insegura, a ser una ciudad ruidosa, llena de vehículos, y entonces ya no es una ciudad para el ciudadano. Entonces ya a las élites no les interesa este espacio y empiezan a abandonarlo. Los sectores populares claramente no pueden apoderarse de este espacio. ¿Por qué? Porque es un espacio sumamente caro. Es decir, lo que antes era una vivienda, hoy es un comercio. Y lo que antes era una vivienda que se puede alquilar, tal vez, bueno, voy a traérmelo a época actual, 200,000 colones de un alquiler de una vivienda, hoy ese mismo espacio lo hicieron tienda, o lo hicieron un comercio, lo hicieron un restaurante, y le cobran a usted 1,5 millones, 2 millones al mes de alquiler. Entonces es imposible vivir en el centro de la ciudad. Y esto hace que las élites tampoco, que las clases populares tampoco puedan habitar el centro de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el actor que empieza a aparecer? El mercado. Y es el mercado el que se apodera de estos centros de ciudad y empieza a desplazar a la gente. ¿Qué pasa con San José? San José empieza a quedarse sin población, o sea, sin gente que habita la ciudad. Y por ende, estos espacios públicos empiezan a quedarse un poco rezagados por esta situación, que no necesariamente quiero decir que, ya no vive la gente en el centro de la ciudad, entonces la gente no pasa por ahí. No, se vuelven espacios de meramente tránsito, o se vuelven espacios donde las actividades son fluctuantes, o donde las actividades son meramente temporales. Y de pasar de, por ejemplo, en los años 1920, 1930, donde se hacían retretas 3 veces a la semana, donde se hacían conciertos hasta 2, 3 veces por semana,
hacer espacios donde, bueno, sí, vamos a hacer transitarte, vamos a darle un uso al espacio, vamos a hacer algunas actividades como el Art Tour, vamos a hacer esto, lo otro, y claramente estos espacios se llenan de actividad cultural en esos momentos, pero fuera de esos espacios, su utilización empieza a ser un poco diversa. Y aquí planteo, este es el escenario de hoy. Vemos cómo el entorno, este patrimonio histórico, ha sido ocupado por edificaciones de altura, donde no se respeta claramente la escala del lugar, ni que ahí está el centro, que eso es muy importante, esos datos no los mencioné anteriormente. San José alberga el 54% de los edificios históricos de todo el país. O sea, en San José, y sobre todo en esta parte, se alberga la mayor cantidad de edificios históricos. Es decir, como provincia tiene el 55% de edificios declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico. La capital como tal, el 54% son edificios Patrimonio Histórico Arquitectónico. De todos los edificios que andan siendo, creo que por aquí había puesto un dato que no lo recordaba muy bien, creo que está aquí. Perdón, el 57% como cantón. En el cantón, en la provincia es el 41%. Es decir, de todas las provincias, el 41%, que son 162 edificaciones, están en el centro de San José. No. Es que esto es la provincia y el cantón de San José, el cantón como tal de San José. No, el 57% de todos los cantones de San José. Sí, y de hecho en el sector lo que analizamos actualmente, que es el Carmen, los cuatro principales, el Carmen, Catedral, Merced y Hospital, ahí es donde se ubica la mayor cantidad de edificios históricos de todo San José. Y por eso es que se vuelve importante entender estos datos y estos elementos. Aquí podemos ver estas diferencias, o sea, las viviendas que están alrededor de estos edificios que quedan totalmente ensombrecidas, y estos son los nuevos monolitos que hay en el centro de San José. Este edificio, si ustedes van caminando por la avenida central, o sea, lo que queda de remate en la avenida central es este edificio. Estas son las nuevas formas de vida en Escalante, donde se está proliferando este tipo de edificaciones en los barrios más antiguos del casco central de San José, y claramente son excluyentes. Un departamento en estas torres de condominio valen $170,000, $250,000 y hasta $400,000. Claramente todos los sectores populares quedan totalmente excluidos de este tipo de espacios. Y ya para ir cerrando, parte de lo que yo les he mostrado hasta el momento tiene que ver con este capítulo 1 que estoy desarrollando. En mi investigación ya tengo un diseño de toda la propuesta capitular que se va a desarrollar en toda la investigación. Como ya mencioné, el capítulo 1 lo que alberga y lo que les he estado exponiendo son muchos elementos que tienen que ver con el problema de estudio, con un abordaje teórico-conceptual del problema de estudio, y voy a hacerles mención ya para ir cerrando algunos elementos que tienen que ver con el concepto de arquitecturas desplazadas de Jacques Rancière y el cómo se vincula con lo que estoy planteando en la investigación. Parte de algunas de las reflexiones que estoy extrayendo en este primer acercamiento al tema es que se parte de la premisa de Soto 2020, donde los orígenes de las relaciones que existen entre el sujeto social, los objetos que producen y el contexto, o sea, las tres categorías de análisis, se desarrolla esta producción, es decir, el espacio donde convergen los objetos, los sujetos, y que es parte del contexto en el que se produce esta relación. Se encuentra la siguiente tesis, que es que lo que articula al sujeto con el espacio es la relación de intensidad de significación que el sujeto puede impregnar en el espacio y su capacidad para verse reflejada en él mediante la praxis como principal factor de producción. Es decir, extraigo esta premisa, esta tesis, y la extrapolo a estos elementos que estoy incorporando, las categorías de análisis,
y planteo que lo que genera y mantiene la relación entre el sujeto, el objeto y el contexto es la relación de intensidad de significación que el sujeto pueda impregnar en el espacio y los objetos que están producidos dentro de ese espacio, que produce siendo capaz de verse reflejados en ellos mediante la praxis. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los orígenes de los cambios de relación entre el sujeto, el objeto y el contexto se derivan de las variaciones de intensidad de significación que los sujetos sociales puedan impregnar en los escenarios y objetos que producen mediante la praxis, es decir, mediante las prácticas culturales. Esto significa que si los objetos sociales no hacen parte de sus dinámicas, si los sujetos sociales no hacen parte de sus dinámicas urbanas a los espacios y los objetos producidos en estos espacios, se genera un distanciamiento o una incapacidad para el sujeto social de verse reflejado en esos espacios. Esto traducido así en español o en cristiano, como uno dice popularmente, es que cuando nosotros accionamos sobre el espacio, por ejemplo, yo llego, estoy aquí y esto es una tierra común, yo llego a agarrar una pala, un pico y empiezo a tratar de sembrar, el espacio se vuelve una parcela, yo me vuelvo un agricultor y entonces esta dinámica se vuelve claramente una dinámica de agricultura. Si yo aquí en este espacio en el que estoy agarro una guitarra y me pongo a tocar, yo me vuelvo un músico, el espacio se vuelve un escenario y ustedes como se vuelven un público. Es decir, el accionar humano es lo que le empieza a dar carácter al espacio. Y por tanto, lo que se plantea es que con la intensidad que usted le deposite esa actividad dentro del espacio, el espacio va a tener mayor carga de significación. Y entonces va a haberse una sinergia entre el sujeto y el espacio como tal, a partir de la actividad que usted realiza. Por eso cuando nosotros empezamos a dejar de hacer actividades dentro de ciertos espacios, es que los espacios no solamente van a perder calidad de uso, sino que van a perder también significación. Es decir, para qué fueron concebidos inicialmente o para qué fue concebido como tal el espacio. Y no es que los espacios tengan que ser estáticos, no, eso no es lo que quiero decir. O sea, que si ese espacio fue concebido para hacer, no sé, el Templo de la Música, para presentar bandas de conciertos, solamente se puede usar para eso. No, pero lo que quiero rescatar con esto es la esencia del espacio como tal. No solamente la esencia del espacio del Templo de la Música del Parque Morazán o del Parque Morazán como tal, sino de todo el espacio alrededor, que claramente, como ya he mencionado, es un centro cívico y donde se trató de consolidar muchas veces por N cantidad de proyectos, así como hicieron con la Asamblea Legislativa, se trató de consolidar ese centro cívico, porque plantea Rein Kulhams que cuando las ciudades pierden su centro, se desconfigura toda la ciudad. Y se vuelve por eso muy importante que las ciudades tengan un centro y sobre todo cuando ese centro tiene un carácter histórico. Y ya aquí para ir cerrando, en algunas reflexiones que se plantean en en este otro segmento de las consecuencias de esta ruptura, se argumenta que las dinámicas de mercado actuales producen una serie de comportamientos y formas en las que se relacionan los sujetos sociales con los objetos arquitectónicos y el contexto. Estos comportamientos y formas de relación dentro de la dinámica capitalista y procesos de globalización pone en primer plano las transacciones, que eso es lo que he venido desarrollando desde hace rato. Por tanto, se reduce la producción cultural a una simple mercancía que posee un valor de cambio. Desde un análisis marxista, para el capitalismo, lo público no produce valor. Y por eso la base del sistema es la propiedad privada y la privatización de los medios de producción y productos de esa producción que para acceder a ellos se deben realizar transacciones. Aquello que no puede ser traducido a valor de cambio, y sobre todo un valor de cambio significativo, queda fuera de las dinámicas capitalistas y por tanto no interesa, generando con ello un desplazamiento o pérdidas de ciertas prácticas culturales o de ciertas manifestaciones culturales. Y aquí, resumiendo esa situación, aquí donde planteo esas relaciones dialécticas de las que les hablé inicialmente, este escenario del pasado, que no quiero decir que este sea el escenario ideal, ni que tampoco eso es lo que tenemos que aspirar, pero esto era lo que teníamos en un pasado, donde teníamos un San José, bueno, unos edificios históricos, un centro histórico, y que estaba asociado a ese pasado, a esa tradición, y hoy tenemos
este escenario, donde tenemos grandes centros comerciales que han desplazado el espacio público, donde tenemos estas grandes edificaciones que han desplazado a las edificaciones que eran propias de nuestro país o que intentaban al menos tropicalizarse y ser propias de nuestra cultura. Y esto que a lo que hemos llegado, donde todas estas edificaciones que están, de hecho, en los alrededores del centro histórico, como giratablas en los Yoses, la casa de la familia Nielhaus, que esta está a la par de esta torre horrible, es esta casa que está aquí, y la Casa Madrid, y entre otro montón de viviendas que están quedando prácticamente ahí a merced o a la sombra de estas nuevas edificaciones que respetan totalmente el patrimonio histórico. Y ya para finalizar estas últimas 2 diapositivas, y ya termino con mi disertación, mi exposición, planteo o extraigo este concepto de desplazamiento de Jacques Rancière, que lo que quiero que se entienda, y por eso lo traté de poner de la forma más simple posible, es que Rancière no hace referencia a un simple movimiento físico, sino a una alteración, reconfiguración o irrupción que perturba el orden establecido. Plantea Rancière que para él hay 3 conceptos fundamentales, que es el reparto de lo sensible, la policía y la política. En el reparto de lo sensible se refiere al sistema de evidencias sensibles que hacen o definen qué es visible y qué no es visible, qué es audible o qué es inaudible, o qué es un discurso considerado discurso o un argumento válido y qué es considerado mero ruido, a partir de este reparto de los sensibles. Y también plantea que la definición de este reparto de los sensibles no es objetiva, ni tampoco está definida por un orden natural, sino que es considerada o reconfigurada por la historia y la sociedad, o sea, y los grupos sociales. Por otro lado está la policía, que no representa esa fuerza que nosotros entendemos como una policía de seguridad, sino el orden simbólico, que busca mantener el reparto de lo sensible tal como está, tal como los grupos de poder lo han definido. A esto pongo un ejemplo y insisto, lo que quiero hacer entender es que esto no es lo que debe prevalecer, pero les traigo este ejemplo cuando las élites programaron o diseñaron su espacio e incluso destinaban los impuestos de que se recogían en todo el país cuando se centralizó el Estado a partir del gobierno de Braulio Carrillo. A partir de ese momento se le quita la autonomía a las otras provincias para empezar a captar todos los recursos del Estado que se fueran a San José, incluso todo el poder militar. Y a partir de eso desarrollaron San José para la conveniencia de las élites. Y el resto de la periferia, o sea, el resto de Costa Rica, en aquel periodo histórico, estoy hablando de mediados del siglo XIX, era literalmente monte y subdesarrollo. Y entonces sí, llegaba usted en tren o lo que sea al centro de San José y veía una ciudad, entre comillas, de primer mundo, pero ¿cómo estaba el resto de la ciudad? Y esa configuración la determinan las élites, ese orden simbólico del espacio que estaba destinado para ellos. Este orden simbólico se ve roto o empieza a quebrantarse en los años 40 por medio de la política que plantea Rancière. Es cuando se irrumpe, cuando aquellos que no tienen parte en el reparto sensible, o sea, los sin parte, se hacen visibles o audibles o se reconoce su discurso, desafiando con ello el orden de lo establecido. Aquí, en los años 40, estalla toda esta situación. Claramente tenemos la guerra después del 48 y todo ese periodo convulso hace que se empiece a hacer toda la reforma social que están en Costa Rica. Y esta reforma social incluso implica mirar a las clases menos apoderadas, darles educación, salud, también incluso lugares donde vivir, donde se hacen proyectos de casas baratas y demás, y empieza a reconfigurarse y reordenarse todo San José. Y eso claramente implicó nuevas dinámicas urbanas, nuevas formas de vivir, que es parte de lo que se analiza en esta presentación. Y entonces, bajo esta premisa, y ya con esto cierro, no voy a desarrollar mucho la diapositiva siguiente, ya voy a cerrar con esto, se plantea que algo o alguien que era invisible o inaudible dentro del reparto de lo sensible, hoy ahora se hace visible y audible. Esta irrupción desarticula la lógica y reparto de lo sensible ya establecido, por tanto, hace visible la arbitrariedad de ese orden. Es decir, con esto lo que quiere decir Rancière
es que al haber esta reacción por parte de los sectores populares evidencian y dicen, no, es que lo que decían las élites no era cierto, no, las cosas no tienen que ser así como se planteaba, o como planteaba incluso nosotros como técnicos, urbanistas o arquitectos. Que nosotros digamos que el orden de la ciudad tiene que ser este, no significa que verdaderamente lo tiene que ser. Y esto es lo que plantea Rancière, incluso hasta cuando producimos arte. No hay o no debe haber un arte hegemónico. Hay un arte hegemónico hasta que surge un arte que, revolucionario, que transforma esa antigua percepción del arte y ahora reconfigura todo el orden que había sido establecido. Y con esto cierro y les agradezco la presentación y la escucha. Gracias.